Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estoy súper contenta de estar aquí en medio de estas dos grandísimas escritoras y mujeres periodistas y luchadoras. El evento de hoy, como ya todas sabéis y todos sabéis, es un evento enmarcado en las Semanas de Acción por el Sáhara Occidental, por el 50 aniversario de la ocupación del territorio del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. Y es un evento organizado por la Jaima de Tiris, un grupo que lleva activo en Berlín en los últimos 3 años, aquí mi compañera me da la pista, 3 años, para difundir la lucha del pueblo saharaui en Alemania, es decir, para hacer conocida la lucha del pueblo saharaui aquí en Alemania y sobre todo a través de la cultura. Por ello, el evento de hoy también es una cooperación con el Club de Lectura La Maloca Feminista de Berlín. Así que tenemos a 2 escritoras que hoy nos van a traer, a través de sus libros, las voces del Sáhara Occidental, las voces de la memoria, de la resistencia y de la lucha, de todo el pueblo saharaui, pero especialmente de las mujeres. Bienvenida, Baba. Muchas gracias. Bienvenida, Laura. Gracias. Gracias también, por supuesto, al Espore, que nos ha permitido hoy estar aquí en este espacio increíble y también que han acogido a nuestras invitadas en su residencia. Voy a explicar un poquito en qué va a consistir el programa de hoy. Primero voy a presentar a mis 2 invitadas, a Baba Hameida y a Laura Casielles. Y después de una breve biografía y un pequeño repaso por sus libros, vamos a entrar ya en arena, vamos a entrar ya en el tema que hoy nos trae aquí, pero especialmente haciendo una mención a la actualidad, porque ayer el pueblo saharaui y todas las personas que apoyamos la lucha y la libertad del pueblo saharaui recibimos muy malas noticias, de las cuales hablaremos ahora. Baba Hameida, que tengo aquí a mi derecha, es periodista, doctora en periodismo y vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras en España. Es autora de Flores de papel, el libro que ya tiene en las manos, su primera novela. De origen saharaui, nació en los campos de personas refugiadas en Argelia y creció entre Italia y España. Desde 2018 trabaja en Radio Televisión Española y ha cubierto conflictos como la guerra en Ucrania, las elecciones en Irán, la situación económica y social en el Líbano, los efectos del cambio climático en Somalia. También ha abordado la crisis migratoria y en los últimos 2 años su trabajo se ha centrado en cubrir desde la redacción en Madrid, porque los periodistas no podían ir a Gaza. Ha estado cubriendo el genocidio israelí en Gaza y acaba de volver hace poquito de Cisjordania. Ha recibido numerosos premios y estamos muy, muy contentas de que estés hoy aquí. Muchas gracias. Flores de papel, el libro que nos trae hoy Baba, narra la historia del pueblo saharaui a través del testimonio de 3 mujeres, que son Aisha, Naima y Leila. Acordaros de sus nombres porque hoy van a estar aquí entre nosotras. Son nieta, madre y abuela. Son 3 generaciones de mujeres que han visto sus vidas atravesadas por el colonialismo, por la guerra, por el exilio, por la huida, la maternidad y la búsqueda de su identidad. Ahora mismo volveremos con ellas. Laura, paso a presentarte. Laura Casielles es de Asturias, de España. Es poeta, periodista e investigadora. Ella recibió el Premio Nacional de Poesía Joven, concedido por el Ministerio de Cultura por su poemario Los idiomas comunes. Como poeta ha publicado también Las señales que hacemos en los mapas y Más adentro, que es su último poemario de 2025. Como periodista colabora habitualmente en diversas publicaciones y medios de comunicación, como La Marea, y ha coordinado este dossier especial que tenemos aquí, que luego podéis echar un vistacito y que también va a estar, luego nos va a contar ella, también va a estar en formato en línea, un dossier especial sobre los 50 años de la ocupación marroquí y se va a combinar con otro suplemento en noviembre que está destinado exclusivamente a la cultura y de las voces saharauis y de las personas saharauis.
También tiene, como investigadora, ella cursó un máster de estudios árabes e islámicos contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid y es autora de la tesis El silencio y las voces, el rastro de la colonialidad española en las literaturas hispánicas de Marruecos y el Sáhara Occidental. También lideró un proyecto muy interesante, un proyecto web llamado Provincia 53, que también luego nos puede comentar un poquito más. Hoy está en Berlín con su último libro, que tenemos aquí, que es Arena en los ojos, Memoria y silencio de la colonización española de Marruecos y el Sáhara, que se publicó en junio del año pasado, si no me equivoco, del 24. Del 24, eso es. En este libro, Laura cuestiona muchos de los discursos que se han establecido sobre las relaciones coloniales entre España y Marruecos, discursos pues, casi siempre plagados de patriotismo y de nostalgia, y ella lo confronta con testimonios mucho más humildes. Es un libro de viajes, es una crónica, es una investigación. Ella aplica una mirada llena de empatía y para entender las relaciones de España, que España mantuvo con Marruecos y con el Sáhara Occidental durante los siglos XIX y XX, y que fueron efectivamente relaciones plenamente coloniales. En realidad, después de esta presentación, de esta larga presentación, hoy nos fluye por las venas la necesidad de comenzar comentando qué ocurrió ayer, qué ocurrió en la resolución de Naciones Unidas por el Sáhara Occidental. Así que, Baba, te doy primero la palabra a ti, para todas las personas que están hoy aquí y que no sé si algunas se habrán enterado o no, ¿qué supuso el día de ayer y la resolución de Naciones Unidas de ayer? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, muchas gracias. Me hace muchísima ilusión estar hoy aquí en Berlín. Creo que me emociona ver este movimiento Jaima tan organizado, trayendo estas voces del desierto a un país donde desgraciadamente se desconoce. Cuando me llegó la invitación no lo dudé ni un minuto, porque creo que los saharauis necesitamos que se conozca nuestra historia y nuestra situación, porque desgraciadamente en la mayoría de países de la Unión Europea es un tema completamente desconocido. Así que, y luego desde ayer estoy descubriendo un grupo de mujeres organizadas, maravillosas, y en una ciudad que tiene encanto, así que para mí es un gran placer además estar aquí con Laura, una persona a la que admiro muchísimo. Así que muchísimas gracias de verdad también al Espacios por esa acogida y por servirnos de Jaima esta tarde. Es verdad que ayer, de hecho nos cortó el rollo Donald Trump, estábamos... es una decisión, es una propuesta de la administración Trump, que en principio era un texto que quería reconocer y dar por hecho el plan de autonomía de Marruecos. Reconocer eso además viene desde el anterior mandato de Donald Trump, por eso hay que recordar que no es algo nuevo. O sea, Trump ya había acordado con Marruecos ese acercamiento y esa postura a cambio del apoyo de Marruecos a Israel y el apoyo de Marruecos a los acuerdos de Abraham. Trump, antes de acabar su anterior mandato, ya lanzó esa idea de reconocer la marroquinidad del Sáhara y ahora, ahora lo ha materializado. Estados Unidos es el país que se encarga de redactar todos los años, desde los años 90, el texto que aprueba la renovación de la MINURSO, que es la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, y desgraciadamente ayer es cierto que se renovó un año más la MINURSO, pero este texto ha cambiado. Es un giro histórico que contradice la propia Carta de Naciones Unidas,
los saharauis estamos ante una cuestión de descolonización. Nosotros fuimos colonia española, ahora hablaremos más del tema. Los saharauis no pudieron disfrutar de un proceso de descolonización. Somos la última colonia de África, es un proceso que nunca se ha concluido y por lo tanto pues ayer nos vinieron a decir, después de medio siglo de espera, que el plan del Trump es el reconocimiento, la negociación con base a la autonomía. Es verdad que luego el texto es bastante ambiguo, estamos a la espera de que se publique la resolución final, porque todavía creo que hasta esta tarde, la última vez que intenté entrar, todavía no está publicada, pero lo que se ha filtrado a la prensa y lo que ha llegado es que el plan de autonomía parte como una base de negociación, aunque es cierto que matizan que tiene que contar con ambas partes. El Frente Polisario ya ha dicho que no va a negociar, no va a entrar en un proceso de negociación en el que no se reconozca el proceso de autodeterminación y referéndum a los saharauis, así que bueno, estamos un poco... Es un golpe muy duro a la legalidad internacional. Es otra de las medidas de Trump que estamos viendo cómo está haciendo saltar por los aires ese marco legal y jurídico y de convivencia consensuado después de la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo a mí lo que me preocupa es que eso, pues si el día de mañana Rusia decide ocupar Ucrania, pues aquí estamos teniendo un precedente, ¿no? Un precedente por el que cualquier país vecino se puede sentir con derecho a ocupar o a conquistar otro territorio. Entonces es triste para los saharauis, por supuesto, pero también creo que tendría que hacernos reflexionar a todos los demócratas y a quienes defendemos las democracias y el derecho internacional. La legalidad internacional no puede saltar por los aires de la noche a la mañana en manos de... porque Trump lo decida, ¿no? Contando, por supuesto, ayer con la complicidad y el voto a favor de 11 países que forman parte del Consejo de Seguridad y la abstención solo de 3 y con ningún voto en contra. Solo Argelia se ha retirado de la votación y no quiso participar. Porque no estaba de acuerdo con el texto de base, ¿no? Bueno, ya Evaba nos ha adelantado ya gran parte de las claves del que se nos cae. Trump está por aquí. Dejémoslo ahí. Laura, no sé si quieres añadir algo a lo que ha dicho Evaba, pero ya enlazo contigo y estamos hablando del conflicto del Sáhara Occidental, la última colonia de África, un territorio no descolonizado, un territorio en el que España sigue siendo la potencia administradora, una de las grandes vergüenzas del Estado español. Vamos a hacer un repaso histórico a través del libro de Laura y de la investigación de Laura. Ahora si quieres comentar algo respecto a la resolución, pero ¿de dónde vienen estos lodos, por decirlo de alguna manera? ¿Hasta dónde nos tenemos que remontar? Sí. Bueno, lo primero, buenas tardes. Muchísimas gracias a todas, todos por estar aquí y muchas gracias a nuestras anfitrionas, a la Jaima de Tiris, a la Maluca Feminista y a este espacio Espore, donde estamos flipando, ¿no? Como decía Evaba, este grupo de mujeres organizadas aquí sacando tantas cosas para adelante y la alegría que da también ver que tenéis espacios como estos, ¿no? Nos están dando muchas ganas de quedarnos, la verdad. Llevamos todo el día diciendo esto, así que muchísimas gracias también a las compañeras que están traduciendo y están haciendo posible que quienes no habláis castellano nos entendáis. Muchas gracias por el esfuerzo, amigas. Yo voy entonces, con ese flashback, con ese viaje en el tiempo, para entender un poco de dónde viene toda esta cuestión, que como decía Evaba, como avanzaba Evaba, es un conflicto colonial que nunca ha sido resuelto, ¿no? Esa es un poco la madre del cordero para entender lo que sigue pasando en el Sáhara a día de hoy y por qué momentos como el de ayer son importantes, ¿no? Porque seguimos hablando 50 años más tarde de este tema. Para poner un poco más de marco o hacer un contexto más claro, cuando hablamos de
colonialidad o colonialismo y España, normalmente lo que pensamos es en América Latina, ¿no? Lo primero que se nos viene a la cabeza son esos países que fueron colonizados en un primer momento, en los siglos XV y XVI, en esos viajes de conquista y expolio que cambiaron el mapa del mundo en el comienzo de la Edad Moderna. Y hemos ido entendiendo con el tiempo que es imposible comprender el mundo tal y como es hoy si no incorporamos esa mirada sobre lo colonial, ¿no? Que no podemos entender cómo se desarrolló el capitalismo, cómo se desarrollaron los Estados-nación de Europa y de qué manera está configurado el mundo que tenemos en la actualidad. ¿Qué pasa? Que lo mismo ocurre con el colonialismo del siglo XX y esto a veces no lo tenemos tan en mente. No sé cómo será aquí en Alemania, nos lo podéis contar luego, nos encantará intercambiar impresiones, ¿no? Pero, por ejemplo, en España tendemos a olvidar que también se colonizaron países durante el siglo XIX y hasta, en el caso del Sáhara Occidental, bien entrado el siglo XX. En concreto, España colonizó 3 territorios en África. Marruecos, parte de Marruecos, como sabéis, fue una colonia que estaba compartida, por así decir, entre Francia y España, pero una franja en la zona del norte de Marruecos y otra en el sur sí que estaban colonizadas por España. Ese es el primero de los territorios. Por otro lado, Guinea Ecuatorial y, en tercer lugar, el Sáhara Occidental, del que estamos hablando hoy, ¿no? Os decía que ni siquiera en España esta historia es muy conocida, no se habla mucho de ella. Por eso este libro, por ejemplo, ¿no?, lleva este subtítulo de Memoria y Silencio, porque sobre todo lo que ha habido a este respecto en nuestro país no son políticas de memoria, sino políticas de olvido. Y esto es por algo. Normalmente cuando el no saber sobre un tema es muy general y es muy estructural, no es culpa de cada una, no es que seamos tontas nosotras, no es que no nos hayamos enterado. Es que hay todo un entramado que de algún modo constituye la tormenta perfecta para que no sepamos eso que sería transformador saber, ¿no? Y en el caso concreto del colonialismo contemporáneo de España, lo que pasa es que está absolutamente ligado a algunos de los episodios más complicados de nuestra propia memoria histórica, de nuestra memoria democrática. Hablar del colonialismo es hablar de la guerra civil, es hablar de la dictadura franquista, que como sabéis duró 40 años y terminó precisamente en ese año de 1975, y es hablar de los muchos problemas, lagunas, silencios y trampas que tuvo la transición a la democracia. Por ejemplo, no se puede entender el golpe de Estado que en 1936 dio comienzo a la guerra civil sin tener en cuenta las guerras coloniales en Marruecos. Es en esas guerras donde la parte del ejército que dará el golpe de Estado se hace fuerte y consigue poder organizarse de modo que luego lleve a cabo ese golpe de Estado, ¿no? Entonces, es clave para entender la guerra civil y la dictadura esa parte, igual que es clave para entender las trampas, como decía, de la transición a la democracia, tener en cuenta el abandono del Sáhara Occidental en ese noviembre del año 75, ¿no?, precisamente en estos días y en los que siguieron. Entonces, como está trenzado con cuestiones tan delicadas, pues, ¿quién le pone el cascabel al gato?, ¿no? No se habla de esto porque es abrir un montón de cajas negras, abrir un montón de heridas y, bueno, hablar de cosas de las que es difícil hablar. Centrándonos ya y haciendo un pequeño punteo en cómo fue esa historia de la colonización española del Sáhara Occidental. Comienza en el año 1884, o sea, casi finales del siglo XIX, ese momento en el que, como sabéis, las naciones europeas estaban repartiéndose con escuadra y cartabón el mapa de África. En ese momento, lo único, entre comillas, que ocurre en el Sáhara es que España va a poner 3 casetas comerciales. Y diréis, ¿qué es esto de las 3 casetas comerciales y por qué? En la bahía de Cintra, en el territorio del Sáhara. Bueno, lo que pasaba es que en ese momento el interés que tenía España en ese territorio sobre todo era geoestratégico. El Sáhara, como sabéis, está situado enfrente de las Islas Canarias, que es un territorio que España tiene un poquito lejos de la península, ¿no? Entonces, básicamente lo que querían era tener el Sáhara para que no lo tuviera otro, y fundamentalmente Inglaterra. O sea, querían poner esa posición ahí para que no llegara otra nación, otra potencia, y fuera la que se hiciera con esa parte del mapa y, bueno, pues pudiera darles problemas, ¿no? Así es como empieza esa colonización. En ese momento, la población que había en el territorio era una población nómada, luego hablaremos más de esto. La gente saharaui era gente que vivía de manera nómada, organizada en tribus y que, por tanto, tenía una relación con el territorio que no era la que teníamos las gentes sedentarias, no era una relación de propiedad, no era una relación de estabilidad y de construcción de grandes ciudades. Eso va a determinar mucho de qué manera se produce la colonización, porque no se produce, igual que ocurría en otros lugares, a través de guerras, porque durante mucho tiempo
esos primeros colonos que llegan y la gente saharaui van a estar conviviendo casi como si no pasara nada, ¿no? Y con un gran engaño por detrás, que era que en realidad ese territorio se estaba compravendiendo en el mercado de las naciones, ¿no? Pero eso en el día a día del territorio no se dejaba sentir tanto, porque durante muchas décadas no pasó prácticamente nada. Lo que hizo la administración colonial española hasta bien entrado el siglo XX solamente fue poner algunas guarniciones militares, banderas por aquí y por allá, algunos puntos comerciales, y lo que sí hubo a principios del siglo XX eran cárceles a las que se llevaba a la gente que se quería tener particularmente lejos de la península. O sea, si tú eras un preso que te querían sacar de lo más lejos posible de la península, de donde estaba la mayor parte del territorio español, te podían llevar preso allí. Pero más allá de eso, no pasaba mucho en esa colonia. ¿Cuándo cambia esto? Esto empieza a cambiar a partir de la década de los años 40 del siglo XX, la década de 1940, cuando al Sáhara le pasa esa pequeña desgracia que les pasa a algunos países, que es que descubren que hay una riqueza en su subsuelo. En el caso del Sáhara, fosfatos. A partir del momento en el que se encuentra que hay esos yacimientos de fosfatos en el territorio, la administración franquista sí que empieza a interesarse verdaderamente por esa colonia. Ya no era solo tener un punto en el mapa, ahí ya había una riqueza que extraer, ¿no? Entonces, es muy tarde cuando empieza a intensificarse la colonización. Si os fijáis, en la década de 1940, lo que estaba pasando ya en la mayor parte de los países colonizados de África era que comenzaban los procesos hacia la independencia, sobre todo en los años 50, ¿no? Pero ese es el momento en el que en el Sáhara, por el contrario, España intensifica la colonización. A partir de aquí, toda esta historia ya va a ser anacrónica. Ya vamos a ir como con el reloj atrasado y hasta hoy, ¿no? Con esa intensificación de la colonización, empieza un proceso de sedentarización. Empieza a crearse ciudades en el territorio a las que se lleva, por un lado, a población desde España, población colonial que va a ir ocupando ahora sí de una manera más efectiva ese territorio, sobre todo para trabajar en la extracción de fosfatos, pero también cuando tienes que poner unas industrias, haces las ciudades que acompañan, ¿no?, a toda esa industria. Y lo que ocurre es que en esos años, en los años 50 sobre todo, se da una casualidad, que es que hay un periodo de sequías muy fuertes que complican un poco la vida para las tribus nómadas que estaban pues, haciendo su vida igual que siempre por allí, y eso hace que la invitación a la sedentarización suene un poco más apetecible de lo que habría sonado en otros momentos, sí, vamos a decirlo así, ¿no? Se acelera ese proceso de sedentarización. Entre los años 50 y 70 va a ser el momento en el que la colonización tenga más presencia en el territorio del Sáhara. Como os decía, vamos tardísimo para esto. La ONU ya está diciendo a las naciones europeas que tienen que descolonizar, que ya no procede tener países ocupados en otros continentes. ¿Qué pasa? Que entonces ahí la administración colonial franquista lo que hace es un truquito así como de birlibirloque y dice, ¿pero colonia qué colonia? Si esto es una provincia nuestra, esto es territorio español, vamos a convertir en la provincia número 53 de España a este territorio y, por tanto, no hay que descolonizarlo, ¿no? Esto ocurre en el año 1958. A partir del año 58 y hasta el 75, el Sáhara es una provincia de España. Se decía en aquel tiempo tan española como Albacete o tan española como Cuenca, ¿no? La gente saharaui va a tener DNI, va a ir a la escuela y tener el mismo programa educativo. O sea, los padres de Baba y los míos tenían la misma condición en aquellos años, por decirlo así, ¿no? Esto es muy importante para entender lo grave que es lo que pasa en el 75. Y hay un elemento más que hay que tener en cuenta en este momento. Marruecos se independiza en el año 1956. Antes de ese momento, Marruecos no tenía ninguna relación con el Sáhara, no tenía ninguna soberanía sobre ese territorio, pero es que tampoco había mostrado ningún interés en tenerla. Existían algunas relaciones, de nuevo, comerciales entre el sultanato de Marruecos y algunas de las tribus, pero esto era todo, no había ningún tipo de relación de soberanía. Es a partir del año 1958 también, justo ese momento, cuando el Sáhara se convierte en una provincia de España, cuando tiene lugar una guerra, que es la guerra de Ifni, que os podrá sonar, que tiene que ver con la descolonización de Marruecos, no vamos a entrar mucho ahí, pero es importante, es a partir de la guerra de Ifni, que es
la provincia limítrofe, la provincia más al sur de Marruecos, limítrofe con el Sáhara, cuando Marruecos empieza a reivindicar ese territorio, ¿no? Cuando empieza a intentar apoderarse del territorio del Sáhara. Pero para que nos hagamos idea, hasta entonces eso no había pasado, es nuevo, empieza a ocurrir en ese momento, ¿no? Lo último ya de este punteo histórico llega en el comienzo de los años 1970. Es el momento en el que empieza a desarrollarse el nacionalismo saharaui, de esto hablaremos también más después, y la administración colonial franquista lo que intenta hacer es lo que hacían muchas naciones europeas cuando surgían movimientos independentistas en las colonias, que es controlar esas transiciones a la independencia, ¿no? De algún modo, pues hacer sus apaños con las élites locales para que el nuevo país que surgiera pudiera estar, digamos, en su órbita o pudieran tener una buena relación después. Esto significa que, por ejemplo, en un momento en el que en España estaba prohibida la creación de partidos políticos, en el Sáhara no solo se permitió, sino que se fomentó la creación de un partido instrumental, ¿no? Que fue el PUNS, para, bueno, intentar que fuera una determinada gente la que controlara la transición a la independencia. ¿Qué pasa? Que los saharauis evidentemente no iban a pasar por el aro de esto, tenían otra vía, otro camino, otra gente y otra agenda intentando trabajar por la independencia, ¿no? Luego, si quieres, Eva, podemos hablar más de esto. Lo que es importante recordar en este momento para ver cómo llegamos a 1975 es que ya había un movimiento independentista que estaba buscando la soberanía de su país y que la ONU apoyaba que esto ocurriese. En el año 1970 es la primera vez que una resolución de la ONU habla de la necesidad de un referéndum de autodeterminación, 1970, ¿vale? Y se sigue esperando por ese referéndum. Es decir, que todo estaba en marcha para que se pudiera producir esa independencia y se pudiera producir con garantías, para que la votación se pudiera dar y el pueblo saharaui pudiera decidir qué era lo que iba a pasar con su destino. Es así como llegamos a tales días como estos en 1975. Efectivamente. Muchas gracias, Laura, por este repaso, si bebe agua, por este repaso histórico. Esto es un avance del libro de Laura, que es una absoluta enciclopedia de la colonización de Marruecos y la Sáhara Occidental, en la que además ella utiliza muchos recursos poéticos y es un libro extremadamente entretenido y necesario. Que no sea una turra, eso. No es una turra, no es una turra, es muy necesario. Eva, Laura nos ha hecho este recorrido hasta llegar a 1975, es decir, ahora hace 50 años. ¿Qué ocurre en 1975? Y tal vez nos vamos a acompañar de las protagonistas de tu libro, de Leila especialmente, para entender ¿qué es la marcha negra o la mal denominada marcha verde? Bueno, sin hacer mucho spoiler del libro, pero precisamente Leila y Naima son las dos protagonistas que viven ese episodio. Yo cuando me decidí a escribir, cuando me llega esa propuesta de escribir sobre el Sáhara, tenía ya algo escrito, pero más de Aisha, ¿no? Mi generación, pero sí que creía que era muy importante intentar entender cómo mi abuela y mi madre vivieron esa historia y cómo hemos llegado hasta día de hoy. Leila, para un poco ponerle rostro a todo lo que ha contado Laura, Leila era una mujer nómada que vivía en el desierto, tenía una forma de vida, de estar en el mundo, completamente desapegada de lo material, entendiendo por libertad el poder navegar en el desierto, una mujer que no había recibido una educación tal y como la conocemos hoy aquí, pero sí que con una inmensa sabiduría, ¿no? Los saharauis en aquella época precolonial no entendían de fronteras. De hecho, Leila es mauritana, llega al Sáhara pues por la sequía, entonces como que de pronto es arrancada de toda esa forma de vivir, de estar en el mundo, y de pronto se ve
viviendo con extraños, ¿no? Como gente enferma, ¿no? Porque eran tan blancos que dice... Entonces allí es cuando los saharauis poco a poco, por la sequía, porque mis abuelos también tuvieron que entrar a la ciudad por la sequía, porque se produjo una sequía muy fuerte a finales de los 60 y tuvieron que entrar en el territorio. Yo explico cómo Leila intenta hacer su vida pese a sentirse acorralada, vivir entre paredes de hormigón. De hecho, bueno, pues el título del libro es un poco, viene de ahí, ¿no? Porque cuando hablamos de la colonización, cuando hablamos de... es como que no se le pone rostro, ¿no? Y, por ejemplo, pues una de las cosas más traumáticas que vive el personaje de Leila es el momento en el que tiene que dar a luz. Eso es algo súper importante para las mujeres. Entonces, de pronto, ella está... El marido nunca ha estado, porque en la época precolonial y nómada las mujeres estaban solas, estaban al frente de los mandos, los hombres se iban con el ganado, vendiendo ganado en los grandes zocos de Marrakech o de Adrar en Argelia, se ausentaban durante largas temporadas. Y de pronto, sin embargo, con la vida sedentaria, los hombres están con ellas y de pronto esa mujer tiene que dar a luz sin otras mujeres a su alrededor. Apenas contaba con vecinas, ¿no? Estaban en una parte del Argub en la que había muchos españoles viviendo. Y de pronto le dicen, bueno, pues hay que dar a luz. Ali llama a sus amigos españoles y le dice, oye, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que llevarla a un hospital. Claro, para una mujer nómada el hospital no existe, y mucho menos para dar a luz. Ellas daban a luz en una jaima, entre todas, tenían una postura, se agarraban al centro, al palo de la jaima, se ponían de rodillas y tenían una postura pues mucho más... me explicaba mi abuela, mucho más natural para que saliese el bebé. Siempre había una mujer con la misma postura detrás para apoyarla. Y de pronto se encuentran con que tiene que dar a luz en un hospital, entre paredes de hormigón, con un español, un médico, porque no había ginecóloga, había un ginecólogo, y con gafas, y se tiene que tumbar, ¿no? Entonces se lía parda. Yo ese capítulo del libro lo exagero también mucho, porque creo que fue como uno de los grandes traumas, ¿no? que vivió mi abuela durante la colonización. Y cuando ya se termina todo, sale la niña, está todo bien, bueno, hay toda una batalla allí, pues los amigos españoles le traen un ramo de flores de papel. Pues podéis entender cómo esa mujer les mira y les dice, es que os inventáis todo, hasta la leche debajo de las piedras, ¿no? Entonces, eso es la colonización, ¿no? O sea, allí es cuando hablamos, ¿no? Es verdad que fue una convivencia muy pacífica. Mi abuela me cuenta que hablaba palabras en español. Había muchos vínculos entre los dos pueblos, pero también yo lo intento transmitir en el libro, que hay un momento en el que todo se vuelve raro. Al principio de octubre de 1975 hay movimientos extraños, Franco está a punto de agonizar, poco a poco como que todo se acelera, y tanto los españoles que estaban allí, los militares españoles que estaban allí, empezaron a recibir órdenes muy extrañas, y también los saharauis empezaron a ver cómo había toques de queda, como de pronto... y sin embargo, mientras había una organización de liberación saharaui, ¿no? En el libro son las hijas de Leila, ¿no? Que serían como mis tías, las que entran en ese movimiento de liberación, las que, bueno, pues le traen a Leila banderas, y ella dice, pues con eso puedo hacer una jaima. Y ella no entendía, ¿no? Que es una bandera, ¿no? Simplemente
Entonces allí sí que empieza a haber como una generación que consciente de que hay un extranjero en el territorio y que pide esa liberación del territorio y empiezan a luchar. Pero todo, el cielo se vuelve oscuro, empieza a escupir fuego y de la noche a la mañana los saharauis tienen que abandonar su casa. Es que no tuvieron tiempo ni para preparar ese viaje, ni para ver hacia dónde van. La Marcha Verde empieza a finales de octubre y el 6, ¿no?, de noviembre, dentro de una semana, se celebran, se conmemora desgraciadamente 50 años, empieza a entrar civiles marroquíes, pero con detrás militares y bombardeos, ¿no? Empiezan a bombardear el territorio y los saharauis empiezan a huir, y esa huida pues marca uno de los capítulos más traumáticos de nuestra historia, que yo he descubierto también cómo lo ha vivido mi familia a la hora de escribir el libro, que es que fueron bombardeados con napalm y fósforo blanco. Hubo un intento de genocidio, de exterminio, del que no se habla, cuando el territorio todavía estaba bajo la administración española, y es allí cuando los saharauis empiezan a marchar desierto adentro, y Argelia pues decide ceder un trozo de su territorio. Tanto Argelia como Libia también se había ofrecido, lo que pasa que Argelia estaba mucho más cerca. Ofrece un trozo de desierto, el desierto de los desiertos para quienes han estado allí, un territorio prestado en el que, bueno, pues poder intentar estar de forma temporal hasta que esto se resuelve, ¿no? Antes de llegar a los actuales campos de refugiados se instalaron en otros campos, como el de Mudraiga, que es muy conocido desgraciadamente porque sufrió esos bombardeos de napalm y fósforo blanco, y entonces es que fueron a por la población civil, ¿no? Y ya hasta que se llega a Argelia, que es donde ya se instalan los actuales campos de refugiados. Marruecos la denomina Marcha Verde. Yo desde que escribí el libro la llamo Marcha Negra, porque es así como la define mi abuela. Fue una auténtica barbarie de la que desgraciadamente pues no se ha reparado el daño que se causó, no se ha no se ha hecho absolutamente nada, sobre todo por parte de España. España se retiró, los militares españoles no tuvieron opción de convencer a nadie, simplemente se tuvieron que retirar. De la noche a la mañana hubo una orden y España se marchó. El 14 de noviembre del 75 ya ese abandono se materializa con los acuerdos tripartitos de Madrid, cuando España decide repartir el territorio entre Marruecos y Mauritania. Mauritania empieza a entrar por el sur, Marruecos empieza a entrar por el norte. Ya en los años 80 llegamos a un acuerdo de paz con Mauritania, y el actual territorio liberado es el que España entregó a Mauritania. Y desde entonces empieza una guerra que dura hasta 1991, mientras en los años 80 en el territorio se construye un muro que mide 1.700 kilómetros, más largo que el muro de Berlín, que ayer estuve paseando por la ciudad y es muy impactante y me recuerda a ese muro, que no es un muro de arena, que es un muro militarizado, que cuenta con minas con 8 millones de minas, que es una de las zonas del mundo más minadas por metro cuadrado, y que es un muro que no se ha derribado hasta el día de hoy. Divide el territorio del Sáhara Occidental, divide a las familias. Toda mi familia paterna se quedó al otro lado, toda mi familia materna salió a los campos, y en 1991 pues llegamos a un acuerdo de paz con Marruecos, porque las dos partes, tanto el Polisario que representa a los saharauis como Marruecos, pues llegaron a sentarse para negociar una solución que pasaba por un referéndum
de autodeterminación que tenía que incluir varias opciones. La independencia, pero no solo, la autonomía también, e incluso la marroquinidad del territorio. Esto desde el 91 hasta 2020 estamos en un status quo en el que no se avanza. En el 2020, tras unas manifestaciones de los saharauis en el punto fronterizo del Guerguerat, Marruecos ataca y rompe con los acuerdos de paz, se reanuda la guerra, pues, y en estos 5 años pues, lo que hemos visto ha sido, hay una guerra silenciada. Aquí está Alberto, que estuvo en los campamentos y pudo, pues algunos periodistas han podido ir, pero tampoco nadie se puede acercar ahí porque es una guerra que es como un juego de Play por parte de... Parece que están jugando a la Play porque se mueve un camello y los drones israelíes avanzados pues atacan a cualquiera que se mueve por ese desierto. Eso te iba a preguntar. ¿Marruecos utiliza inteligencia militar israelí? Sí. No es la guerra que los saharauis llevaron a cabo del 75 al 91. Esta guerra está completamente... O sea, el territorio está... los saharauis hacen incursiones militares y tal, pero es una guerra completamente asimétrica, muy silenciada, y en la que bueno, pues Marruecos cuenta con apoyo israelí. Y es que se mueve una manada de camellos, porque en esa zona vivían muchas familias nómadas, y los drones pues lo atacan. ¿Qué zona es, Baba? La zona liberada. Está dentro de la zona liberada. La zona liberada. Desde el muro, pues ellos es verdad que se han producido operaciones militares en estos últimos años, pero bueno, no hay ningún avance, ¿no? Entonces, simplemente para terminar, como así hitos que han pasado en los últimos 5 años, bueno, llega Trump también, empieza a reconocer esa soberanía de Marruecos sobre el territorio, al que se suma España, desgraciadamente, el gobierno de Pedro Sánchez. Da ese primer paso de reconocer la marroquinidad del territorio. Ese mismo plan lo aceptan Reino Unido y Alemania también, y Francia. Y ayer pues, nos encontramos con esa decisión del Consejo de Seguridad, que es una propuesta de Donald Trump, que de hecho los propio cuerpo diplomático estadounidense insistían mucho en que es una decisión de Trump, porque es verdad que Estados Unidos nunca había tomado como única opción la autonomía, ¿no? Y esa es una promesa que hizo Trump y que ayer se materializó en el seno del Consejo de Seguridad. Y creo que tenemos que recalcar la responsabilidad que tiene España, que han tenido todos los gobiernos, desde el dictador, que no era gobierno, hasta todos los gobiernos de la democracia. Voy a aprovechar, no tenía pensado preguntarlo ahora, pero creo que es el momento. Ahora que estamos aquí en Alemania y que gran parte de las personas que están aquí también apoyan la lucha del pueblo palestino, y nosotras como españolas que vivimos aquí siempre nos dicen: ¡wow, vuestro gobierno, qué maravilla, Pedro Sánchez apoya a Palestina y tal! Y hoy hablábamos en la entrevista que te he podido acompañar, tú decías eso de nosotros somos los palestinos de España. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el gobierno, no solo el actual, sino todos los anteriores? ¿Qué ironía? Bueno, es muy difícil de explicar la postura de España, porque España no solo no ha hecho nada para solucionar el conflicto, sino que desgraciadamente sus distintos gobiernos se han convertido en un obstáculo, ¿no?, para la solución del conflicto. A mí, como saharaui, me entristece muchísimo ver cómo pues, toda esa liderar la lucha, ¿no?, de Palestina, que es legítima, ¿no? Y incluso cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania, pues es que España también, ¿no?, como que mantuvo una postura a favor de Ucrania. Yo creía que Ucrania incluso nos iba a ayudar mucho a explicar
país ocupado, invasor invadido, territorio ocupado. No sé, como que había mucha terminología porque es la misma que utilizaban los propios líderes europeos, ¿no? Y Sánchez, el mismo. Y yo estando en Ucrania, cubriendo la guerra de Ucrania, que estaba esperando además la llegada y Sánchez iba a hacer una visita en Kiev, pues coincide con esa carta de Pedro Sánchez, bueno, de una carta que publica Marruecos, donde pues, el gobierno de España reconoce la marroquinidad del Sáhara. Es una cosa muy contradictoria, porque además lo que nos han ido diciendo, o que se nos dice, es que Marruecos es un país vecino, porque por supuesto que hay que mantener unas buenas relaciones, que hay temas como la inmigración o temas de seguridad, de migración, que son súper importantes y con los que presiona Marruecos, pero más allá de eso yo creo que eso no exima a España de cumplir con su derecho, con sus obligaciones, perdón, a cumplir con su deber ético, moral, histórico. No se puede hablar de transición sin hablar del Sáhara. Y el problema, pues ahora en España, es verdad que los saharauis nos llaman mucho la atención porque vemos manifestaciones pro-palestinas encabezadas por todos los líderes que también venían a las saharauis, también venían porque líderes del Partido Socialista, y pues que luego han pasado al gobierno, pues cuando han estado en la oposición han acompañado a los saharauis y han dado discursos. Incluso Felipe González, ¿no?, que ha visitado los campamentos en el 76 prometiendo ese apoyo, pero sin embargo cuando llegan al poder hacen todo lo contrario. Entonces, en este caso Pedro Sánchez pues es incoherente, sobre todo es incoherente, y yo creo que los saharauis pues es la realidad. Somos los palestinos españoles, pero porque es que mi madre, mi familia, es que tienen DNI español. Es que fuimos una provincia más de España. Entonces, es muy triste ver cómo te dan la espalda, ¿no? Porque, por ejemplo, lo de ayer ha contado con el beneplácito de España. Totalmente. Porque España sigue siendo la administradora del territorio. Y España, pues lejos de no intervenir o pasar, no, lo está obstaculizando. España es quien negocia y apoya el lobby marroquí en la Unión Europea para que se firmen acuerdos de pesca cuando el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace un año dijo que estos acuerdos son ilegales porque se está expoliando los recursos de un pueblo al que no se ha consultado. Entonces, pero esa es la real política española, así que a mí no me convence ese discurso, sobre todo cuando veo lo que está pasando con los saharauis, ¿no? Claro. Laura, ¿quieres enganchar un poco lo último que comentaba, lo mismo Baba, o también? Claro, es que es fundamental, ¿no? Lo que ocurre con la manera en la que España se desentiende de todo esto es una vergüenza, pero es que aparte es una ilegalidad en términos de derecho internacional, ¿no? Por esto que venimos hablando, por el hecho de que la descolonización no se produjo, que la situación quedó irresuelta, España es de facto todavía la potencia administradora del territorio, porque como nunca se cumplió con el proceso como tenía que ocurrir, la responsabilidad de lo que ocurre en ese territorio sigue siendo de España a ojos de la legalidad internacional, ¿no? Entonces, estas historias que Baba nos estaba contando de la Marcha Negra, del éxodo, de los bombardeos con armas químicas sobre personas que estaban saliendo en busca de refugio, eso ocurre bajo la administración española. Es decir, las personas que tendrían que ser sentadas en un tribunal para responder por eso serían quienes queden vivos de esa administración colonial franquista que no cumplió con lo que había dicho que iba a hacer, ¿no? En ese momento de tal que en estos días hace 50 años, como decía Baba, por allí pasó todo el mundo. El que empezaba en ese momento a ser rey, Juan Carlos de Borbón,
el día 2 de noviembre, o sea, tal día como mañana, visitó Layún, pasó revista a las tropas españolas y les dijo: Peña, estáos listos para entrar a la acción si es necesario, y dijo también al pueblo saharaui: no os preocupéis, que aquí estaremos defendiéndose hasta el final, no os abandonaremos. Luego se subió a un avión y no volvió nunca, ¿no? Lo que ocurre es que en el momento en el que Marruecos comienza esa ocupación disfrazada de marcha civil, esa marcha que presenta como marcha ciudadana, pero que en realidad va flanqueada por el ejército, España lo que hace es irse, ¿no? Y esto, la gente que estaba allí también como parte de la administración, es lo que te cuentan. Ese proyecto del que hablaba María, Provincia 53, que fue un documental web que hicimos hace unos años con distintos compañeros y compañeras, tanto de campamentos como gente que estaba en España. Una de las cosas que hicimos, que fue entrevistar a gente española que estaba allí como parte de la administración colonial, bueno, lo que nos decían con total claridad era: se hizo entrega. O sea, se dieron las llaves de los sitios, se dieron las armas, se cambió una bandera por otra y se salió de aquí entregando el territorio a Marruecos. O sea, no es una completa inacción y dejación de funciones, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que España tiene obligaciones que cumplir que no está cumpliendo, como por ejemplo rendir cuentas de cuál es el estado actual de ese territorio del que sigue siendo potencia administradora por no haberlo resuelto, y por ejemplo eso pasaría por reportar las violaciones de derechos humanos que se producen en los territorios ocupados. Esto no se hace. Por eso, lo que algunas personas consideramos es que uno de los prismas desde los que hay que mirar la cuestión del Sáhara Occidental es desde el propio prisma de la memoria democrática española, de la memoria histórica española, porque eso es lo que permite asumir responsabilidad e iniciar procesos de verdad, justicia y reparación, como en otros casos que sí que se están contemplando desde la memoria histórica, ¿no? Por supuesto que hay que trabajar la cuestión del Sáhara desde la solidaridad internacional y desde la cooperación y desde la ayuda humanitaria, pero también desde una reflexión política propia de lo que implica tener una responsabilidad en unos hechos criminales, ¿no? Esto no pasa, pero ni por asomo. La actual Ley de Memoria Democrática, que tiene 3 años y que fue promulgada por el gobierno más progresista de las galaxias, sí, no tiene ni una sola mención al colonialismo. Ni una. O sea, no habla del Sáhara, no habla de Guinea Ecuatorial, que se dejó en manos de una dictadura, no habla de la colonización de Marruecos, donde también se utilizaron armas químicas que hacen que la gente rifeña siga teniendo las tasas de cáncer más altas de todo el país como consecuencia de que esas tierras se quedaron envenenadas. De nada de eso habla España en su Ley de Memoria Democrática, cuando se trata de hechos que suceden en paralelo a los que sí recoge la ley, porque, como os decía antes, está absolutamente relacionado con lo que pasó en la Guerra Civil y con lo que pasó en la dictadura y con lo que pasó en la transición. Entonces, claro, es que es un querer taparse los ojos para decir que las cosas no están ocurriendo, ¿no? Entonces, es una vergüenza que no podemos permitir como sociedad civil y como opinión pública. No podemos hacer esa trampa y mantener el silencio y como país llevar como bueno, estos muertos a la espalda, ¿no? O sea, que sean el precio de nuestra tranquilidad. Incluir en una ley de memoria democrática este tema implicaría cosas como que, por ejemplo, los desaparecidos de esos años 70, ¿no? Los desaparecidos tanto durante la lucha independentista, el ejemplo más conocido es el de Mohamed Basiri, pero también las personas desaparecidas durante el camino del éxodo, las personas bombardeadas con armas químicas, las personas que se encuentran a día de hoy sus restos en fosas comunes. Cuando se abren fosas comunes en los territorios liberados, los restos que se encuentran aparecen con DNIs españoles de estas personas saharauis que fueron desaparecidas en esos primeros años 70, ¿no? Esto es contemporáneo a cosas que sí estamos reivindicando. Lo que hacemos si no seguimos tapando los ojos es decir que hay memoria de primera y memoria de segunda, que hay memoria que importa y memoria que no importa, ¿no? Entonces, tenemos que espabilar un poquito y con esta comparación que hacías con el tema de Palestina, bueno, es que yo quiero ver a todas las personas que estamos en la calle por Gaza como debe ser, quiero vernos también en la calle por el Sáhara, el fin de semana, que dentro de 2 fines de semana, que será la Mani de cada año del 15 de noviembre, yo quiero ver Madrid llena de esa misma gente, por coherencia, como decís, ¿no? Totalmente.
Y aprovecho también para animar a la gente que está aquí en Berlín. El día 6 de noviembre vamos a hacer una protesta frente a la Embajada de Marruecos a las 3 de la tarde y luego iremos al Ministerio de Asuntos Exteriores. Así que desde aquí también estaremos alzando nuestra voz. Y un pequeño detalle que no quería que se me olvidara, cuando hablabais del muro y de la militarización del muro y de las armas israelíes. España también vende armas a Marruecos. También vende armas a Marruecos que se usan en el Sáhara. Eso es verdad. Eso es importante. Eso hay que recalcarlo. Vamos a tomar un poco de aire y nos vamos a ir a los libros de Baba y de Laura. Y vamos a leer, cada una va a leer un pequeño fragmento. Voy a empezar con Laura, hablando de toda esta cadena de vergüenzas del Estado español. Hay un momento en el libro, en la parte ya final, en la que tú consigues entrar a los territorios ocupados y le escribes una carta o le mandas un mensaje a tu amiga Jadilla, saharaui, nunca ha podido visitar esos territorios. No sé si quieres añadir algo más antes de leerlo. Sí, no, claro, que a todo este silencio del que hablábamos, ¿no? Todo este taparse los ojos, se une un silencio informativo y mediático. Del Sáhara se habla poco y cuando se habla que parece que lo que ha pasado ahí es un terremoto, no una cuestión política que requiere voluntad política para ser solucionada. Pero en este silencio informativo también tiene una inestimable colaboración Marruecos, no permitiendo, ¿no?, a los periodistas entrar en los territorios ocupados. Yo durante un tiempo trabajaba como periodista en Marruecos, entonces no podía entrar ahí y finalmente sí que pude viajar cuando estaba preparando este libro, porque ya llevaba una temporada fuera y estaba como menos fichada. Cuando yo bajaba, que entré por carretera desde la zona sur de Marruecos, lo primero que vi, ¿no?, en ese viaje de bajada fue el mar, ese mar del que habláis, del que los poetas saharauis dicen que habrá que volver a ver, ¿no? Y bordeando el mar hacia el sur, llegué a la ciudad de Layún y yo lo único que podía pensar era pues, en vosotras, ¿no?, en las amigas saharauis que no habéis estado allí, que no podéis entrar en vuestra propia tierra y en la, de nuevo, inmensa injusticia, inmensa incoherencia, inmensa hipocresía de que yo sí pueda entrar, ¿no? De que yo con mi pasaporte, cuando ya se les olvida que soy periodista, sí puedo pisar ese territorio. Entonces, efectivamente, en eso pensaba sobre todo durante el viaje y tenía muchas ganas de a una de mis grandes amigas que se llama Jadilla, pues mandarle un mensaje, pero no le estaba mandando mensajes porque estábamos como siendo cuidadosas, ¿no?, con las comunicaciones. Entonces, bueno, hice un audio para mandárselo más tarde y os voy a leer una parte de ese audio transcrito. Hola, Jadilla, mira, te hago este audio para pedirte perdón. Lo siento, de verdad siento muchísimo haber conocido tu tierra antes que tú. Es súper injusto, súper triste y me hace sentir muy mal. Pienso en ti todos los días en este viaje. No te mando ningún mensaje por si es un problema para cualquiera de las dos, pero créeme que te quiero mandar fotos de todo el rato. Así que, bueno, te lo mando ahora y te lo grabo ahora y ya te lo mandaré a la vuelta. Me habría encantado entrar en el Layún contigo. La primera visión de la ciudad es alucinante. Yo al menos no me la imaginaba así. Está rodeada de agua. Claro, por eso la pusieron ahí. Es un oasis, pero de los de verdad. Agua que brota no se sabe ni cómo, en mitad del secarral. Cuando llegamos era de noche, así que no lo vimos hasta que ya casi lo estábamos atravesando. Pasamos por un puente, parecido a tantos que hay en España, como por encima de un lago o de un río ancho. Al fondo se veían otros puentes y en la capa oscura de agua, reflejadas las muchas luces de la ciudad. Enseguida estábamos dando vueltas por las calles y lo que vi también me sorprendió. Me pareció más moderna de lo que esperaba la ciudad. No sé, tal vez creía que con la ocupación marroquí y eso estaría más desatendida, hecha a perder. Pero qué va, es al contrario. Tiene un centro con edificios altos, bancos, hoteles y restaurantes para la comunidad internacional. Claro, es que está aquello lleno de gente de los organismos de la ONU y de las empresas y demás. Más allá de eso, no se parece a ningún lugar que yo haya visto antes. Bueno, a Esmara, claro, pero eso fue anteayer. Allí también pensé en ti.
Es donde sigue viviendo parte de tu familia, los tíos y abuelos que me contaste que no conoces, ¿no? Lo siento otra vez, de verdad. Me habría encantado visitarlos, llevarles algo o lo que fuera, pero me daba miedo liarla y no llegar hasta el Ayun. Sé que lo entiendes, pero perdón, joder, perdón de verdad. Qué mal. Gracias. Bueno, Baba, ahora queríamos que nos leyeras tú también una parte de tu bello libro, que claro que está lleno de dolor, pero también está lleno de reivindicación y de esperanza y de belleza, porque lo escribes muy bonito. Y nos gustaría que leyeras un fragmento, en este caso el fragmento de Aisha, que sería la persona más cercana a tu generación. Y como luego vamos a hablar, ahora vamos a hablar de los campamentos y de las nuevas generaciones de mujeres saharauis, pues nos parecía bonito leer este fragmento. Hundes los pies en la arena y clavas las uñas en esa masa fina, suave y fría. El sol aún no se ha asomado del todo, tan solo un puñado de rayos acarician las frágiles construcciones de adobe. Llevas la mirada a un cielo limpio, despejado de nubes, cortado por las imperfecciones de la fachada de tu casa. Quieres memorizar cada detalle, cada trazo de esa acuarela de acabado rugoso. Es tu hogar. Sientes que echarás de menos despertar con el tintineo de los vasos del té y el aroma del incienso de Tidicht, impregnando la jaima. Los bailes improvisados al son de un barreño percutido por las manos fuertes de tu tía. Dibujar el mundo bajo la lluvia de estrellas. Ya no podrás caminar descalza. Cambiarás la arena por el asfalto. En estos 2 años habías interiorizado el guión del pueblo al que perteneces y que fue desterrado en la jamada. Tú eras de allí, sí, tú eras de allí, pero tenías que marcharte. Todo era un espejismo entre rascacielos. Sabías que tenías que abandonarlo, tenías que marcharte. Te repetías los últimos días con aflicción contenida. No era por tu bien, era por ellas, por tu pueblo, un pueblo que se resiste a desaparecer entre la arena. Si el futuro existe, estaba muy lejos del desierto. Buscabas las palabras para armarte de coraje y partir, pero no era una decisión personal. Era una sentencia colectiva. Volviste para conectar con tu gente y ya te podías marchar. Estabas preparada para sacudirte la arena. Miras al horizonte, te imaginas en el mundo que te espera, te buscas, te encuentras, te ves estudiando y construyendo ese futuro anhelado. Lo tienes claro, pero tus pies no obedecen. Se han convertido en raíz. Gracias. Bueno, después de este bello pasaje que nos has leído, vamos a pasar allá al último bloque de la charla, en la que nos queríamos centrar más en la parte más feminista y reivindicativa bueno, reivindicativa ha sido todo, pero sí la parte en la que nos vamos a centrar más en las mujeres y también en vuestro trabajo de la literatura. Entonces, yo tuve la oportunidad de ir 2 veces a los campamentos de Tinduf y si algo que me sorprendió fue siempre el absoluto poder arrasador que tienen las mujeres, lo presentes que están en la vida pública y en la vida privada. Y entonces, en muchos casos, acababa la gente hablando de, bueno, es que aquí hay un matriarcado. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿en la sociedad saharaui actual se podría decir que hay un matriarcado? ¿O eso habría que matizarlo? Bueno, depende. Yo con los 3 personajes intento
describir la realidad de las mujeres saharauis desde los ojos de cada una de ellas, ¿no? Creo que son perfiles muy heterogéneos, no se puede hablar de un perfil de mujer saharaui, aquí nos tenéis. Hay muchos perfiles y lo que sí intento es como contextualizar a cada una de las tres protagonistas en su contexto. Yo creo que las mujeres saharauis nómadas, como ya expliqué antes, tenían ese poder en la vida privada, digamos, porque no vivían no tenían espacios públicos, ¿no? Porque eran familias o como muchos freaks, que son un grupo de jaimas que se organizan y están organizados por mujeres, y sí que las mujeres tenían como ese poder de decisión y esa tuisa, ¿no? Ese estar juntas y sacar adelante todo juntas, ¿no? Esa sororidad, que es un concepto que no se ha inventado Occidente. Sí, no, que en el Sahara llevan siglos y siglos, y estoy segura que también en otras comunidades aplicándolo. Y luego es verdad que esa es, por ejemplo, la generación de Leila, ¿no? la abuela. Sin embargo, la generación de Naima Naima es una niña que nace mirando al Atlántico y que de pronto pues, se ve envuelta por ese éxodo y esa guerra y tiene que marcharse, ¿no? Y marcharse una marcha traumática y llegar a un lugar en el que no hay nada. Llegar a un lugar en el que no hay nada y en el que los hombres se quedan en el frente de batalla. Y eso pues hace que la generación de Naima, que sería la generación de mi madre, pues es una generación de mujeres que levanta literalmente la vida de todo un pueblo en uno de los lugares más inhóspitos del mundo, ¿no? En el desierto de los desiertos, en esa Hamada argelina en la que ni siquiera había agua. Y era una maldición, porque las gentes del norte maldecían con la Hamada. Entonces es un lugar realmente maldito en el que las mujeres saharauis supieron construirlo, ¿no? Yo la escuela donde estudié de pequeña, sus ladrillos los habían hecho las manos de mi abuela y de mis tías y de las vecinas del barrio, ¿no? Ellas construyeron literalmente todo mientras los hombres se quedaron en el frente. ¿Qué ocurre? Que en el 91 se termina la guerra y los hombres vuelven y reconquistan poder, ¿cómo no? Entonces ellos quieren volver a conquistar ese poder cedido, digamos, ¿no? Entonces es verdad que nos encontramos con que van ocupando espacios de poder y eso es desgraciadamente es la realidad. Si miramos, por ejemplo, las instituciones saharauis y el propio organigrama del Frente Polisario, el Secretariado General, pues nos damos cuenta que un 80% lo conforman hombres y hay muy pocas mujeres que ocupan espacios de poder. Creo que hay 4 ministras, si no me equivoco, frente a no sé cuántos ministros, o en el propio secretariado creo que son 53 miembros y creo que 4 o 6, si no me equivoco, son mujeres y el resto son hombres. Entonces es verdad que ocupan ese poder político y ellas pues quedan... Es verdad que la vida en los campamentos es un matriarcado, sí, porque yo cada vez que voy solo veo a mujeres gestionando y levantando, pero es verdad que yo creo que su papel ha quedado muy relegado a los cuidados, ¿cómo no? A las mujeres siempre se nos encarga de cuidar. Entonces, ellas son las maestras, las enfermeras, las médicos, las que reparten la ayuda y tienen poder, pero poder relacionado con el mandato patriarcal, ¿no? de los cuidados, ¿no? Las mujeres tenemos que cuidar. Pero aún así, cuando llegas a los campamentos, es brutal como las ves. Luego está la generación de Aisha, que es una rebelde desde la página 0 del libro, en el que, bueno, pues es una generación que está reclamando avances en materia de derechos individuales, porque lo que la generación de Naima, la de mi madre, han priorizado los derechos colectivos, han priorizado el existir y la lucha de todo el pueblo, ¿no? Pero, sin embargo, mi generación está
reivindicando, oye, que está muy bien defender la independencia, pero que los derechos de las mujeres no tienen que esperar a que llegue esa independencia. Entonces yo con el personaje de Aisha hago una crítica a la sociedad saharaui, porque bueno, pues es una sociedad muy conservadora todavía, en la que somos un pueblo muy pequeño, en la que nos cuesta mucho aceptar nuestra propia diversidad dentro de nuestra sociedad, y en la que yo creo que hay muchos derechos de las mujeres individuales que hay que reivindicar, ¿no? Tenemos un problema de la mayoría de edad, tenemos un problema por derechos como pues, la reproducción, el aborto, hay una serie de derechos individuales de las mujeres pues, que no están ni siquiera en el debate público, ¿no? Y que todavía nos queda por conquistar. Además, Aisha es una mujer que se desarrolla entre dos culturas, ¿no? Entonces, bueno, pues sufre un poco ese desarraigo. Es verdad que habla desde otro lugar, no es como las chicas que están en los campamentos, que seguramente sus reivindicaciones serán muy distintas a las de Aisha, pero sí que, bueno, pues esa influencia también occidental, esa lucha identitaria, ese tener que luchar entre dos mundos, ¿no? Pero yo creo que allí, pues, el ser mujer ha sido clave, ¿no? Porque a nosotras se nos exige una forma de ser mujeres, tanto en la sociedad occidental, pero sobre todo en la sociedad saharaui, ¿no? Entonces, Aisha, que vive entre estos dos mundos, que chocan entre sí, bueno, ya no, entre dos familias que no se entienden, que no se comprenden, entre dos madres que no se conocen y que no hacen nada por entenderse, la italiana y la saharaui, pues nos encontramos que allí el elemento de ser niña y de ser mujer pues es un elemento clave y que pone en evidencia pues lo que nos queda, ¿no? Por avanzar en materia de derechos en ambos lados, tanto en el Mediterráneo como en el desierto. Y desde luego Aisha, pues el estar en Europa le permite volar, ¿no? Claro. y desarrollarse y tener otra perspectiva que no encuentra en el desierto. Y que yo creo que sí, que mi generación pues tiene... pues está como, hay un cierto como cansancio, ¿no? De esa instrumentalización política o decir, no, es que las mujeres saharauis son la leche, sí, muy bien, pero las mujeres saharauis jóvenes queremos seguir avanzando. Yo hago el libro es un homenaje a las mujeres saharauis. A mí me ha encantado hacerlo porque me ha reconciliado mucho con el papel que han jugado mujeres que yo no entendía, ¿no? Y que solo he entendido escribiendo el libro. Reconocer también su labor, su trabajo, su resistencia, ¿no? Su lucha, su forma de ser madre, su forma de salir adelante. Pero pues también he querido destacar ese afán imparable, ¿no? De las jóvenes de seguir conquistando derechos. Hay una cosa que haces de una manera bellísima en el libro, ya veréis cuando lo leáis, que además tenéis libros de baba afuera, quienes os los queráis llevar. ¿Lo subo? Sí. ¿Así mejor? Sí. Una cosa que haces como de una manera muy, muy bella y que hace que se conecte mucho con la historia de Flores de Papel es cómo cada una de estas tres mujeres están muy implicadas en una cuestión colectiva, ¿no? Están en el afuera y en lo común, como decías, pero al mismo tiempo tú nos las cuentas a través de conflictos personales íntimos, ¿no? Y todas ellas, en realidad, tienen que estar ocupándose un poco del amor y del afecto y de sus relaciones. O sea, en el libro vais a ver que toda esta cuestión más de la historia amplia está trenzada pues, con que una se enamora o es madre o le pasa tal o cual. Y la manera en la que esa vida privada y esa vida del afuera se trenzan, ¿no? Yo creo que es como uno de los grandes aciertos del libro, porque nos haces como ver muy de cerca esas historias desde un sitio que pocas veces se cuentan, ¿no? Y algo que a mí me parece que también reflejas de una manera súper lúcida y que además me gusta mucho cómo lo explicas, cómo te escuchas explicarlo en entrevistas y así, es estar como entre mandatos que las estiran, ¿no? Siempre tienen como se les piden dos cosas opuestas y están como con los brazos estirados ahí. Sí. ¿Cómo es eso de los mandatos? No, el principio, por ejemplo, del libro, sí, bueno, ¿no? sí. No, yo sí que he intentado
y ha sido un ejercicio, nada, o sea, yo vengo del periodismo, no sé escribir novelas, o sea, ni de sabes, coña. muy bien. No, Has escrito una gran novela. pero sí que quería como intentar escribir, sí que no quería juzgar, no quería contaminar con mi mirada la vida de Leila, no quería contaminar con mi mirada la vida de Naima, ¿no? Sí que quería como intentar contar la historia desde su punto de vista. De hecho, hacía como ese ejercicio, cada vez que me ponía a escribir, hacía ese ejercicio de intentar ponerme en el lugar de cada una, ¿no? Leila, pues también sufre ese desgarro, ¿no? Es también arrancada del regazo de su madre con un matrimonio que ella no entiende. Bueno, el papel de Ali, ¿no? El marido es un personaje... Pero es verdad que no quería juzgarlas y creo que eso también ha sido para mí muy importante porque si no... no quería escribir su historia partiendo de mi mirada, ¿no? Entonces creo que pasan como muchas cosas que tienen que ver con ser mujer y haber nacido mujer, pero que yo no las critico ni las juzgo, las dejo. Incluso a veces, como lo de la mutilación genital femenina, que fue así, es que fue así, pasa por lo alto, pero es como mi abuela lo pasa por lo alto, es como, como te lo cuentan, ¿no? Y sí que no quería tener no quería contar sus historias de una forma tan contaminada. Y luego es verdad, Laura, que quizás me ha faltado esa parte de que tú sí que has estudiado más y que en el libro también lo reflejas, que es la relación entre mujeres saharauis y españolas, ¿no? Yo he entrevistado a algunas enfermeras españolas para el libro, tal, pero no sé cómo... cuando hablamos de mujeres saharauis y de su... Yo no sé si ha habido alguna influencia o no por parte de las españolas. Sí, vale, eso es súper interesante. Para mí fue uno de los como hallazgos que más me sorprendieron en mi proceso de investigación para este libro, fue encontrarme, además me lo encontré a través del trabajo de un investigador que sí que ha ahondado mucho en esto, en archivo y demás, que se llama Enrique Bengochea Tirado. Él tiene un libro que se llama Sáhara, Nación, Hogar, Imperio, que habla precisamente de cómo la socialización de género, por así decir, ¿no? Fue un elemento importante dentro de la colonización española del Sáhara, y lo cuento así como en un par de pinceladas rápidas. Como sabéis, como sabemos, siempre la cuestión de qué pasa con las mujeres es muy importante en los procesos de colonización, y esto en distintos sentidos y hasta nuestros días, ¿no? Todavía hoy, cuando Estados Unidos quiere meter su pie militar en un país, muchas veces está ese pinkwashing, ¿no? Es decir, lo que se va a hacer es mejorar la situación de las mujeres como una manera de legitimar invasiones o legitimar ocupaciones. Bueno, en el colonialismo del siglo XIX y XX era igual. De alguna manera, el decir, ¿no? el llevar unos mandatos de nuevo para las mujeres a los lugares que se colonizaban era una parte importante de esa aculturación colonial, por así decir, ¿no? De ese llegar... hay una parte de la colonización que se hace con guerras, con instituciones, y hay otra que se hace con costumbres, con cultura, con imposición del cómo hay que vivir, ¿no? La socialización de género es una parte importante de esto, como sabemos. En el caso del Sáhara hubo una entidad que tuvo mucha importancia y que fue un agente fundamental de esto, que fue la sección femenina. Para quienes no conozcáis, para la gente que no sepa así como más del tema del franquismo y de ese tiempo en España, la sección femenina era esa parte, digamos, de la estructura del régimen franquista que se encargaba de las mujeres, es decir, que les decía a las mujeres cómo tenían que ser. Bien, esa institución que en España de lo que se encargaba era de asegurarse que las mujeres siguieran el buen modelo nacional católico de estar en tu casa, cuidar de tus hijos, que no se te viera ninguna parte del cuerpo y que cuidases bien de tu marido, con su par de ovarios, dicen que van a liberar a otras mujeres a otras partes, ¿vale? Entonces aterrizan en el Sáhara en ese momento en el que
contábamos antes que se produce la sedentarización, que se empiezan a hacer ciudades y parte de la población saharaui nómada empieza a instalarse en ellas. La sedentarización significa casas. Casas significa mujeres dentro de las casas, ¿no? Frente a ese modelo del que nos hablaba Eva antes, en el que las mujeres nómadas tenían una disposición mucho mayor de su capacidad de movimiento, de cómo organizaban su campamento, de cómo andaban por el mundo, ¿no? Lo que se van a encontrar al llegar a ese momento de meterse debajo de un techo y ir a un hospital y todo esto que nos contaba Eva, es con que estas señoras de la sección femenina que van allí empiezan a decirles cómo tienen que habitar esas casas, es decir, cómo tienen que hacer su vida. Se meten literalmente hasta la cocina, les dicen cómo tienen que cuidar de sus hijos e hijas, cuáles son los hábitos de higiene que tienen que seguir, cómo tienen que cocinar, qué alimentos son buenos para criar a sus criaturas y demás. ¿Qué pasa? Que esto, afortunadamente, en el archivo se encuentra con muchísima claridad cuál era la intencionalidad que había detrás, ¿no? Hay un documento que a mí me parece alucinante, que es una entrevista que le hacen a la que fue la delegada de la sección femenina para el Sáhara a finales de los años 60 y principios de los 70, que se llamaba Concha Mateos, y en un momento dado, en una entrevista, creo que lo tenía marcado, pero que lo he perdido por el camino, pero lo voy a encontrar, en una entrevista le preguntan con el lenguaje del momento, le dicen, ¿cuál es la...? Mira, esto está en el capítulo llamado Concurso de Casas y Jaimas, porque una de las cosas que hacía la sección femenina era organizar un concurso de casas para ver qué mujer saharaui llevaba mejor su casa. También había coros y danzas, bailaban muñeiras, en fin. Cuando le preguntan a esta mujer Concha Mateos cuál es la principal necesidad. No, le pregunta a un periodista qué es lo más urgente que hay que hacer respecto a los y las saharauis. Y responde ella, crear necesidades en ellos para que sientan el deseo de satisfacerlas con su esfuerzo personal. Es decir, esa colonización y esa sedentarización también significaba llevar lavadoras, llevar neveras. Es que de lo que estamos hablando es de capitalismo, amigas, amigos, también, ¿no? ¿Qué pasa? Que, por suerte, casi siempre las cosas salen de manera distinta a la que se esperaba. Esta sección femenina, entre otras cosas, va a hacer también, como en muchos otros lugares donde hay implantaciones coloniales, pasa en sitios súper distintos a este, como por ejemplo en el norte de los países nórdicos. Esto se hizo con la población sami, por ejemplo, también. Se crean internados para llevar a las niñas, se saca a las niñas de sus familias y se van a estudiar, las niñas saharauis, a colegios, a internados de la sección femenina. ¿Qué ocurre? Que esto, por un lado, es impuesto, aculturante y opresivo, pero por otro lado esas niñas aprenden a leer. Y esas niñas se encuentran entre sí. Y esas niñas son las que van a ser mujeres jóvenes en el momento del comienzo del movimiento nacionalista. Y habían sido socializadas juntas y habían aprendido muchas cosas que iban a volverse en contra de quienes las habían metido en esos colegios, ¿no? Entonces, bueno, esos espacios en los que habían podido conocerse, en los que habían podido pensar juntas, ¿no? y pensar juntas también políticamente, sí, serán de algún modo el vivero de una resistencia del que las mujeres van a ser parte muy importante. Y en una entrevista de nuevo a esta Concha Mateos, poquito antes de volverse del Sáhara a Madrid en el año 75, lo que ella responde es, sobre las saharauis, ellas tienen que ayudar a hacer a su Sáhara mejor. Es curioso observar cómo ya empiezan a devolvernos nuestras propias palabras, repetidas tantas veces, para hacerles ver la importancia de la mujer en un pueblo, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente las enseñanzas a veces se dan la vuelta, ¿no? Sí. Y este fue como uno de los casos, pero sí, no sé. Y la verdad es que el libro de Laura también está plagado de estas historias que para mí eran completamente desconocidas y bueno, yo creo que para cuando tú te enfrentaste al libro igual, y yo no hacía más que pensar en qué hemos aprendido en las clases de historia durante el colegio porque bueno, en fin. Bueno, queremos no se llegaba aquí, ¿no? No se llegaba, no Estábamos muy ocupados con la prehistoria. Eso es. Sí. Voy a ir cerrando aquí el panel. Vamos a abrir turno de palabras, turno de preguntas, curiosidades, comentarios. Así